Cordial y atento saludo. Es muy grato poder dirigirme a ustedes desde este canal de YouTube que, como sabemos, está dedicado al estudio de la acción de tutela. Y el día de hoy vamos a mirar un tema que es muy interesante, que es la coadyuvancia. Partimos del decreto 2591 de 1991, reglamentario de esta acción constitucional aquí en Colombia. Y ese artículo que reglamenta el artículo 86, en su eh, este decreto, en su artículo número 13, que miramos aquí, establece en su inciso o párrafo segundo lo siguiente para tratar el tema de la coadyuvancia. Dice así: quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud. Entonces aquí vamos a mirar que la coadyuvancia pues puede darse tanto para la parte activa como para la parte pasiva. Es decir, que quien demanda puede ser acompañado por un coadyuvante, o quien es la persona a quien se demanda también puede contar con la participación de un coadyuvante. Pero aquí están como los parámetros fundamentales que se requieren para que podamos alegar la coadyuvancia. Hay que tener un interés legítimo en el resultado del proceso. Eso es lo importante. Lógicamente que esta definición de interés legítimo aquí se encuentra vagamente establecida. Para ello es preciso que nosotros podamos remitirnos a algunos fallos de la Corte Constitucional para que entendamos qué es el interés legítimo. Interés legítimo para actuar como coadyuvante del que está legitimado por activa o del que está legitimado por pasiva en la acción de tutela. Y con ese fin nos vamos a dirigir inicialmente a una sentencia que es del año 1996, donde se estableció algunos parámetros con respecto a la coadyuvancia. Aquí, por ejemplo, en este fallo, y aquí tengo como tal, esta sentencia es la sentencia T304 del 96, y en esa sentencia, en la parte correspondiente, dice lo siguiente: la sala observa que la acción de tutela fue presentada el 31 de enero del año en curso, y que el día 8 de febrero el apoderado de los actores representó un documento en el que informa que los señores Adolfo de Asa Vázquez y Jorge Oliver Plazas Reina le confirieron poder para coadyuvar. Aquí partimos de dos fechas: 31 de enero, que fue la fecha en que se presentó la acción de tutela, y 8 de febrero, es decir, 9 días o 8 días después del 31 de enero, se presentó un escrito para coadyuvar esta acción de tutela. Y aquí miramos lo siguiente. De aquí dice, pues se remite una vez más en este fallo, la sentencia T304 del 96, a que el artículo 3 establece que es la coadyuvancia, que se presenta cuando una persona tiene un interés legítimo y por tanto puede actuar como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud. Ahora bien, el coadyuvante, según esta jurisprudencia, es un tercero, miren, bien importante esta connotación, es un tercero que tiene con una de las partes una relación sustancial que indirectamente puede verse afectada si la parte a la que coadyuva o tiene un fallo desfavorable. Recordemos que en las sentencias de tutela pues se pronuncian 10 días después de haberse presentado la demanda, y en este caso, quien pretenda coadyuvar alguna de las partes, por ejemplo, la parte demandante plantea unas pretensiones y la parte demandada pues debe defenderse con respecto a la parte demandante para que esas pretensiones no salgan avante, si es el caso. Entonces, para actuar como coadyuvante, pues debe ser uno, no directamente el demandante de la tutela, ni el demandado, sino un tercero. Ahora bien, el coadyuvante, también nos dice este fallo, la sentencia T304 del 96, ejercita dentro del proceso las facultades que le son permitidas y en todo caso no puede afectar a la parte, pues de la esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda instancia. Otra característica de la coadyuvancia entonces es que no solamente se interviene como un tercero, sino que también se debe hacerlo
antes del fallo de primera o de única o de segunda instancia. ¿Por qué dice de única, no de primera instancia? Bueno, ¿qué pasa? Recordemos que los procesos judiciales tienen primera instancia y segunda instancia. Algunos son de única instancia. Pero ocurre que la tutela, una vez que se da el fallo en primera instancia, se tiene los 3 días para presentar la impugnación al fallo de tutela. Pero eventualmente si no se hace esto, entonces pues ahí se agotaría el proceso de tutela. Por ese motivo, allí vemos y ya pasaría a revisión, que eso miraremos más adelante cuando empecemos a ver lo referente al trámite, aunque yo sé que muchos de los que escuchan este canal ya lo conocen, pero bueno. Entonces el proceso de tutela puede tener única instancia si no se impugna la sentencia. Si no se impugna, queda allí el fallo definitivo en primera instancia. Si se impugna, entonces ya 20 días después se da el fallo de segunda instancia y ya pues allí vemos que en cualquiera de las dos instancias del proceso, en la primera instancia, en la segunda instancia, antes de pronunciarse la sentencia, se debe actuar como coadyuvante. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y también pues la Corte Constitucional ha indicado que el juez debe garantizar los terceros determinados o determinables con interés legítimo en un proceso su derecho a la defensa mediante la comunicación a los mismos de las providencias que se dicten en el trámite de una tutela. Así ellos pueden intervenir oportunamente en el proceso aportando las pruebas y controvirtiendo las que se presenten en su contra para hacer efectivo el derecho fundamental al debido proceso. Entonces vemos aquí un tercer aspecto, y es que la coadyuvancia garantiza el derecho al debido proceso porque pues las partes, y no solamente las partes, sino también aquellos que puedan verse afectados con el resultado del trámite de la tutela, pues tienen el derecho a intervenir, ¿no? Como dice aquí, presentar argumentaciones, alegatos, pruebas. Eso también es un aspecto muy interesante que debemos tenerlo en cuenta. Y de hecho, muchas veces ocurre cuando nosotros demandamos en tutela a una entidad X, si el juzgado, el juez, tribunal, en fin, mira que esas pretensiones que estamos planteando y de acuerdo a la narración de los hechos, mira que el trámite de la misma y la decisión que se pronuncie en este trámite de tutela afecta a una parte que no está involucrada directamente allí o contra la cual no se interpone la tutela. Sin embargo, el juez lo que hace es también llamarla para que se pronuncie sobre los hechos e inclusive la puede también como tal vincular al proceso, aunque nosotros directamente no hayamos demandado a esa entidad o a esa tercera persona. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, aquí por ejemplo en esa sentencia, la T-304-26, pues finalmente se concluyó que no se trataba de una coadyuvancia, dado que se deducen pretensiones nuevas y es perceptible sin mayores esfuerzos que cada uno de los supuestos coadyuvantes está empeñado en la defensa de sus propios derechos constitucionales fundamentales y que aun tratándose de hechos similares y de pretensiones idénticas, no se percibe el interés legítimo que pueda tener el resultado promovido del proceso de tutela promovido inicialmente. Aquí concluye que es pertinente en este caso, ¿no? Porque es un caso donde los señores Adolfo de Asa Vázquez y Oliver Plazas Reina acudieron al proceso por hechos ocurridos con posterioridad a su iniciación. Recordemos, el 31 de enero, porque eso está 3 párrafos más arriba, ustedes lo pueden leer, 31 de enero se interpuso la tutela, pero vemos que esos señores el 8 de febrero ya también como que presentaron escrito de coadyuvancia, después hechos ocurridos con posterioridad a su iniciación y con la finalidad de lograr el reintegro de sus antiguos cargos, y que lo propio puede decirse del resto, ya que lejos de proporcionar exclusivamente una ayuda a la parte actora, de preferencia invocan la defensa de sus propios derechos constitucionales fundamentales. Entonces, otro aspecto que podemos resaltar de esa sentencia es que la coadyuvancia, el cuarto aspecto sería que se puede prestar para apoyar las pretensiones hechas por el demandante en su acción de tutela, no para presentar nuevas pretensiones. O sea que si nosotros queremos coadyuvar una acción de tutela, no es para presentar nuevas pretensiones, sino que debemos apoyar las que ya el demandante apoyó. Si nosotros quisiésemos plantear nuevas pretensiones, entonces lo que se debe hacer es presentar una acción de tutela diferente, nueva, con nuestras propias pretensiones, si ese fuera el caso.
Ahora bien, también existe otro fallo que también resalta pues estos aspectos que resalté en este primer fallo. Vamos a mirar ahora una sentencia del 2006, donde de igual manera pues trataré de obviar los aspectos que ya se han tratado anteriormente. Y aquí vemos que dice lo siguiente, en este fallo, que es la sentencia T435 de 2006, T435 del 2006, que nos dice que en sus pronunciamientos sobre la coadyuvancia, la Corte Constitucional, interpretando el artículo 3 del decreto 2591 de 1991, ha entendido que terceros ajenos a la conculcación de los derechos fundamentales con interés en el resultado de un proceso de tutela pueden intervenir en diferentes formas. ¿Cómo? Buscando defender sus intereses, comentando la posibilidad de que un coadyuvante impugne un fallo de tutela. La Corte ha expresado que tales sujetos procesales tienen un interés legítimo para esa actuación, en particular por cuanto los efectos del fallo pueden vulnerar derechos igualmente susceptibles de protección, en este caso en concreto y en general. O sea que también un quinto aspecto es que los coadyuvantes también pueden impugnar un fallo de tutela, por cuanto lo consideran desfavorable. Sí lo pueden hacer, pero siempre y cuando hayan sido reconocidos como tales dentro del trámite de la tutela por el juez que atiende el caso. O sea, si el juez los reconoce como coadyuvantes, ellos pueden presentar la impugnación. Así no lo haga la parte actora o la parte demandante. ¿Por qué? Porque el coadyuvante va a verse afectado con el fallo desfavorable que sufrió la parte actora. Ahora bien, relacionado con lo anterior, la Corte ha manifestado que las actuaciones de las coadyuvantes se legitiman si al negar un acto suyo en particular se menoscaba el derecho de defensa y de la propiedad de justicia que figura en el preámbulo de la Constitución, nociones estas que deben prevalecer aún en el trámite de la tutela. Lógicamente, ¿no? Veíamos que el debido proceso es un derecho que debe garantizarse en el trámite de la tutela, y el debido proceso, pues lógicamente integra la idea del derecho a la defensa y la de justicia. Entonces, lo que se busca es que también se proteja los derechos procesales o las garantías procesales de los coadyuvantes. Pero, como siempre, la conclusión aquí es esta. En casos como el de subjudice, y en este caso la de sentencia T435 del 2006, cuando un tercero pretende extender la protección a derechos no señalados por los demandantes, no es claro que se actúe verdaderamente como un coadyuvante, máximo si, como sucede en el presente caso, el juez de tutela no debe pronunciarse sobre la cuestión jurídica señalada por el tercero, a no haber sido considerada pertinente el debate judicial por la parte demandante. Aquí nuevamente hacemos hincapié en que no se puede plantear por parte del coadyuvante nuevas pretensiones no realizadas por la parte demandante, la parte actora. ¿Sí? Eso no lo puede hacer. Y de igual manera, pues, aquí inclusive hace referencia a pretensiones extra petita, ¿no? Que quiere decir más allá de lo pedido. Si la parte demandante o la parte demandada pues no ha planteado esas pretensiones, pues el juez no puede pronunciarse por ellas si son planteadas por el coadyuvante. No le compete hacer eso porque no fueron planteadas inicialmente por los que estaban legitimados en activa o en pasiva, tanto como parte demandante como parte demandada. Entonces el coadyuvante pues no puede plantear hechos nuevos, pretensiones nuevas, sino, como dice la palabra, viene de allí, coadyuvante viene de coadyuvar. Coadyuvar quiere decir apoyar. Eso quiere decir coadyuvar, apoyar en unión de alguien. Ahora bien, ya para ir finalizando, porque hemos abarcado los aspectos principales de la coadyuvancia, en la sentencia T1062 de 2010, también nuevamente, pues aquí habla sobre la coadyuvancia, sentencia T1062 de 2010, aunque en la descripción vamos a dejar estas sentencias para que ustedes fácilmente las investiguen, colocando sentencia T1062 de 2010, Colombia, y las encuentran en Google fácilmente. Ahora bien, aquí esta sentencia pues también nuevamente nos remite a la idea de lo que es la coadyuvancia, la definición. Y pues aquí también nos dice que la sentencia debe colaborar antes de la sentencia de única o segunda instancia, que ya miramos ese aspecto. Entonces, también pues dice que tiene que estar una legitimación
por activa y nuevamente plantea este fallo de 1062 de 2010 que no puede hacer el coadyuvante reclamaciones propias, porque esa no es la naturaleza de la coadyuvancia. Finalmente, otro fallo que les puede servir a ustedes para analizar es la sentencia T349 del 2012. Con esta finalizamos. Tenemos 4 fallos de la Corte Constitucional que hemos investigado previamente y ustedes los pueden leer en extenso, pero aquí hemos básicamente pues encontrado lo que realmente nos compete, que es la parte de la coadyuvancia. Y aquí en esta parte de asunto previo, la figura de la coadyuvancia, porque normalmente el juez estudia la coadyuvancia antes de abordar el estudio de fondo de la acción de tutela. Recordemos que primero el juez debe analizar si se cumplen los 4 requisitos de procedibilidad: legitimación activa, legitimación por pasiva, lo que tenemos que ver con la inmediatez y la subsidiariedad también. Esos 4 requisitos tiene que el juez que analizarlos, y cuando analiza la legitimación por activa y la legitimación por pasiva, entonces, si es el caso, y si de pronto hay personas que quieren coadyuvar la acción de tutela, pues debe hacer este análisis antes de estudiar de fondo la acción de tutela sobre el derecho que se reclama vulnerado. Y aquí, en este estudio, por eso es asunto previo, la figura de la coadyuvancia en la acción de tutela, esa sentencia, que recordemos, es la sentencia T349 de 2012, y en la cual nos dice que, bueno, nuevamente recalca artículo 13, no lo olviden, del decreto 2591 de 1991, en el inciso o párrafo segundo establece la definición de lo que es la coadyuvancia, y dice que pues se debe, otra vez, ese fallo es demostrar interés legítimo. El juez, eso debe acreditarlo, o sea, ¿cómo? Probatoriamente se debe acreditar con todos los medios de prueba permitidos, testimoniales, documentales, en fin. Y además de esto, que esta corporación, o sea, la Corte Constitucional, ha considerado que permitir la participación de la persona o personas dentro del proceso de tutela, cuando la decisión que se adopte dentro del mismo pueda afectarlos, realiza el contenido del artículo 2 superior, que es otro aspecto a tener en cuenta, como un quinto aspecto, que también el Estado debe facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, lo que es el artículo 2 de la Constitución Política. Es otro aspecto a tener en cuenta, pues la coadyuvancia también es una manifestación de ese artículo. Y finalmente, pues, eso es otro aspecto que nosotros debemos observar, tener en cuenta, para que de esa manera se garantice que los coadyuvantes participen dentro del proceso, pero no hagan reclamaciones propias, sino que se vinculen como personas que van a apoyar a una de las dos partes, bien sea la parte demandada o la parte demandante, respecto a sus pretensiones o intereses en el proceso. Pues ha sido hoy muy grato estar con ustedes. Esperamos sus comentarios, esperamos de igual manera pues que nos escriban para expresar cuáles son las dudas que surgen al respecto de este tema tan interesante como es la coadyuvancia, que, como vimos en un principio, pues hace parte de esos 4 requisitos generales de admisión de la tutela, que son legitimación por activa, legitimación por pasiva, principalmente esos 2 aspectos. Está el de subsidiariedad e inmediatez, pero principalmente se refiere a esos aspectos y por ello debe estudiarse de manera previa. Y ustedes, los que piensan demandar ante un juez o piensan vincularse a un proceso como coadyuvantes, tener en cuenta también cuando un coadyuvante pueda actuar, para que así pues se vincula al proceso de la mejor manera, porque si hace reclamaciones propias ya miramos que no lo van a vincular. Si lo hacen después de la segunda instancia o después del fallo de primera instancia, si ya salió, no se va a vincular. Y si usted tiene pretensiones propias, es mejor que usted interponga una nueva acción de tutela y no que se vincule al proceso de una persona que ya lo inició, pero cuyas pretensiones son insuficientes para garantizar su derecho fundamental concreto. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y su interés, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.